en el aula, porque ahorita hablaban las compañeras que estaban hablando también del componente matemático. Normalmente nosotros nos basamos en explicar la parte numérica de las matemáticas y el componente que es geométrico y variacional lo dejamos como para el último periodo, y en clase, cuando uno va a la realidad como docente, se da cuenta que eso no se alcanza a dar. Entonces el estudiante, cuando llega a grado sexto, llega con muchos vacíos en este componente geométrico. Entonces, además de esto, aquí, como decía el título, estamos hablando de un contexto multigrado. ¿Qué es el contexto multigrado? ¿Qué es esta metodología multigrado? En la zona rural, al haber poquitos estudiantes, entonces lo que hacen allí es crear este modelo multigrado, que es que en un solo grupo hay estudiantes de varios grados. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo, grado sexto y séptimo está en un solo aula de clase, grado octavo y noveno está en otra aula, y el grado décimo está en otro. Entonces, al hacer esto de esta forma, cuando uno le dice desde matemáticas, profesor, usted tiene que dar 6 horas efectivas de clase en la semana, pues esto no se vuelve así por la misma dinámica del enfoque. Entonces, y esto se ve reflejado en los resultados. Entonces, cuando uno va y revisa las pruebas PISA del 2020, Colombia tuvo 383 puntos en matemáticas, por debajo del promedio de los otros países. Y solo el 29% de los estudiantes alcanzaron un nivel básico. En cuanto a las pruebas saber, el promedio de matemáticas en el 2024 fue de 269 puntos. Yo tengo como referente el resultado de estas pruebas, pero si uno hace un análisis a estas pruebas y uno va al contexto rural y va y analiza el tipo de pruebas que le hacen a sus estudiantes, el problema o las situaciones que se le colocan ahí no tienen nada que ver con la realidad de los estudiantes. Entonces, lo que busca esta estrategia es poder enseñar la geometría de una forma contextualizada. O sea, yo no le puedo ir a hablar al estudiante como vamos a hallar las dimensiones o vamos a hallar el volumen de una sala de cine o de una discoteca cuando ellos nunca han conocido este sitio. O sea, yo tengo que hablar de lo que ellos viven, que en este caso es la parte de la ruralidad. Entonces, a raíz de esto, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el componente teórico de la enseñanza de la geometría y las dificultades que presentan los estudiantes de grado sexto en la comprensión de conceptos geométricos en un contexto multigrado de la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander, sede Chene? De ahí sale el siguiente objetivo general, que es diseñar una estrategia pedagógica que articule el componente teórico de la enseñanza de la geometría con las dificultades de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto, adaptada a un proceso multigrado con el fin de que se contribuya a la comprensión de los conceptos geométricos en los estudiantes de la institución educativa Francisco de Paula Santander, sede Chene. El objetivo, eso se va a lograr a través de 3 objetivos específicos. Entonces, de manera resumida, el primer objetivo es identificar esas dificultades. O sea, si yo identifico qué dificultades tiene un estudiante, pues yo puedo, a partir de eso, crear una estrategia. Esto se va a hacer a través de un diario de campo. Yo soy la docente del área, entonces, pues, inicialmente pensaba hacer como un diario de campo no participativo, pero pues me queda muy difícil siendo la única docente de este área. El siguiente objetivo es explorar el marco teórico, o sea, qué relación tiene ese marco teórico con la enseñanza de los conceptos en contextos multigrados, y esto lo va a través del análisis repetido de observaciones consignadas en el diario de campo para establecer las relaciones entre la práctica docente y las dificultades identificadas en los estudiantes. Después de esto voy a relacionar el componente teórico con esas dificultades que están presentes y así poder crear una estrategia pedagógica contextualizada a las condiciones de clase de Chene. Bueno, hay varias investigaciones que se han hecho a nivel nacional, internacional y local. Lo que les puedo decir de manera de síntesis es que estas investigaciones han arrojado que el problema en la enseñanza o la dificultad que más se ve en la enseñanza de la geometría es cuando no se hace de manera práctica. Si yo voy y le digo al muchacho, el perímetro es tal, le entrego un concepto, pero nunca lo llevo a la práctica,
o le digo al estudiante, el área es tal cosa, pero nunca lo llevo a la práctica, él no me va a comprender. Entonces, una de las mayores dificultades que se ha observado ahí es que nos quedamos solo en la parte teórica y no en la práctica. El estudiante aprende haciendo. Y otra de las dificultades que aborda esto es que los docentes de matemáticas a veces no tenemos esas capacitaciones en didáctica de la geometría. Entonces, esto dificulta que muchos docentes nos expliquen esta geometría de manera adecuada. Además de esto, si vamos al contexto rural, en ocasiones el profesor que tiene que dar matemáticas, orientar matemáticas, no es el profe que es licenciado en matemáticas. Entonces, por ejemplo, en el contexto que yo soy la profesora de educación física, la profesora de matemáticas y la profesora de tecnología. Entonces, en años anteriores puede ser que el profesor de educación física haya sido el que enseñaba matemáticas. Entonces, estas dificultades se han venido dando. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el contexto rural, por el poquito número de estudiantes, no hay un profesor especializado para cada área. Y es algo con lo que uno se va a estrellar cuando llega a ser docente rural. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, como les comentaba, entonces, estas dificultades se presentan en el contexto rural, no porque los estudiantes crean uno que tengan pocas capacidades, porque cuando yo llegué a trabajar allí, se creía que, no, el estudiante rural no entiende porque es un estudiante rural, por eso que está por allá en el campo no comprende. O sea, no es por falta de capacidades, es por falta de orientación y de didácticas en geometría. Eso es lo que se ha podido observar allí. En el colegio donde se trabaja, donde se hace este trabajo, es un colegio de aproximadamente 3.000 estudiantes. Nosotros somos una sede rural. La sede urbana es la que recibe prácticamente todos los fondos de distribución. Entonces, a la sede rural le llega lo que sobra de la sede urbana. Entonces, cuando llega lo que sobra de la sede urbana, entonces no llega elementos, no llega internet, no llega nada. Entonces, en la sede rural debemos trabajar con lo que podamos. Y entonces, con lo que podamos, muchos profes se quedan ahí con sus limitaciones y le enseñamos modelo tradicional. Y pues así, lamentablemente, no se enseña en geometría. Siguiente, por favor. Entonces, como matemáticas estamos, y como todos los profesores, estamos emanados de la ley 115/1994. En matemáticas tenemos los lineamientos curriculares y hay una política que salió en el 2021 sobre educación rural, donde la idea es cómo cerrar esas brechas que hay entre la educación urbana y la educación rural. Así en el papel se ve muy bonito y en la realidad no sea otra, pero pues esa es la idea. Siguiente, por favor. Entonces, aquí, desde el marco epistemológico, estoy trabajando con Piaget y Vygotsky, donde allí precisamente plantean que la teoría sin la práctica no va a generar en el estudiante un conocimiento. La metodología que se da a trabajar en este proyecto es una metodología cualitativa, ya que pretende comprender las dificultades en el aprendizaje de la geometría desde la experiencia vivida con los estudiantes. Un diseño fenomenológico que permite interpretar estas percepciones y vivencias relacionadas en la enseñanza de la geometría. La muestra es un poco pequeña, o sea, en la sede que yo estoy, en estudiantes de bachillerato son 35 estudiantes. De esos 35 estudiantes, solo 9 son estudiantes de básica prima, de sexto. Y esos estudiantes que vienen de sexto vienen de estar en una escuela nueva con un solo docente que tiene estudiantes desde preescolar hasta grado quinto. Entonces, cuando el estudiante pasa a grado sexto, pues obviamente tiene muchos vacíos en muchas áreas, no solo en matemáticas. Entonces, es escoger esta muestra pequeña, pero que para mí es significativa porque es entender que hay dificultades entre sus estudiantes. Siguiente, por favor. Entonces, los instrumentos de la metodología, como les decía ahorita, el diario de campo, que va a permitir registrar de forma reflexiva las observaciones. Los conceptos en los que yo me voy a basar son conceptos básicos como punto, recta, perímetro, unidades de longitud. Ahorita decía una profe, uno a veces supone que los estudiantes saben cosas. Uno a veces supone que, no, eso es fácil, porque a un estudiante, ¿cómo no va a saber utilizar un método?
un estudiante cómo no va a saber que un metro son 100 centímetros, pero cuando uno va realmente a la práctica se da cuenta que eso no es así. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos no han vivenciado y que uno ha venido suponiendo, que el profe de primaria ha venido suponiendo que ellos saben hacer. Entonces, el segundo instrumento es una matriz documental que busca organizar y analizar la información teórica de investigaciones que ya están. Ahorita decía también una profe que es muy difícil encontrar investigaciones como en el año 2020-2021, supongo que por la pandemia, como que hubo ahí como un paréntesis y es muy difícil encontrar como en esa época. El procedimiento entonces se va a desarrollar en 4 momentos: la revisión documental, la observación participante efectiva y el análisis y la codificación abierta de la información. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, se va a desarrollar en cuatro fases: la revisión documental, la observación, la codificación y por último el diseño de la propuesta pedagógica, que por no ser ambiciosos no puedo decir que se va a alcanzar a aplicar en este proyecto, porque pues sería mentira decir que yo puedo llegar a aplicar este diseño de esta propuesta de investigación, pero sí es algo que se espera poder hacer en el siguiente año. El siguiente, por favor. Entonces, consideraciones éticas. Estamos trabajando con menores de edad. Entonces, cuando uno trabaja con menores de edad, debe respetar la protección de datos, hay que tener un consentimiento informado. Los estudiantes deben estar ahí por voluntad y hacerles comprender, porque qué es lo que pasa cuando uno va a hacer una investigación con estudiantes y ellos van a hacer un tipo de prueba, para ellos todo es nota. Entonces, hacerles comprender que deben ser honestos en esta prueba, que se va a respetar sus derechos, su dignidad, que va a ser de forma anónima y confidencial. Que no es que yo dije, bueno, Pepito Pérez le fue mal en esto, entonces le voy a poner uno, entonces ellos van a mirar cómo van a resolver o cómo me va a copiar. No, la idea es que los datos que se recojan de estas pruebas y de este diario de campo sean confiables. Siguiente, por favor.